Príncipe de la ciudad, capítulo 16, 1976, carne y hueso. Igwao se agachó para asomarse al enorme acuario que separaba el salón de Vannevar de su despacho. Un banco de destellantes koi, algunos de hasta 30 centímetros de longitud, nadaba alrededor del paisaje cerrado. Uno de los peces naranjas y plateados, al divisar a Igwao, cesó en su deambular para aletear cerca del vidrio. Pedía comida al menudo mago, lanzándole besos. Igwao frunció el ceño y puso cara de pez a su vez. Los otros dos hombres que estaban sentados en el salón prestaban poca atención al japonés. Vannevar estaba sentado en el sofá, con las piernas cruzadas, mientras que Benedicto ocupaba una silla frente a él. Hablaban sobre Delfonso. A petición del príncipe, don Benedicto había trabado amistad con el antiguo vampiro en un intento por descubrir que se traían entre manos el español y el abuelo con sus recientes actividades de contrabando. Bueno, comenzó Benedicto, parece que se trata de lo de siempre, drogas e inmigrantes ilegales. De China traen heroína y un poco de opio y morfina. De México y Suramérica, donde tiene contactos Delfonso, marihuana, cocaína y heroína marrón. ¿Sabet? Quiso saber Vannevar. Era de dominio público que el Sabet había realizado numerosas incursiones en el terreno del narcotráfico en los últimos años. Casi seguro. Al menos los contactos de Delfonso, aunque no creo que él lo sospeche siquiera. Siente repulsión por el Sabet. ¿Por mediación de Domingo, entonces? Domingo era el chiquillo de Delfonso, un antiguo criminal y prófugo que había huido de Los Ángeles durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Delfonso lo había descubierto escondido en el garaje de la Misión Dolores de San Francisco y lo había reclamado para sí. Domingo era un mexicano fortachón cuyo rasgo más sobresaliente era un enorme paleto de oro. Vannevar lo tenía por un salvaje de poca confianza. Sin duda, respondió Benedicto. Aunque con Domingo me parece que se trata estrictamente de negocios. No creo que busque afiliarse con el Sabet. Vannevar asintió. Las averiguaciones de Nicolai apuntaban en la misma dirección. No parecía que hubiese un motivo oculto en la alianza de Delfonso con el abuelo aparte del más evidente, el beneficio propio. Delfonso, en general, parecía inocente de cualquier maldad. No obstante, Vannevar sospechaba que la operación de contrabando no era sino una tapadera orquestada por el abuelo. Sabía que las fuerzas asiáticas se disponían a asaltar de nuevo la ciudad. Una vez más se encontraba padeciendo las recurrentes pesadillas en que se le aparecía una enorme bestia negra de ojos rojos. Suponía que la operación de contrabando, a la larga, estaba destinada a infundirle una falsa sensación de complacencia, a fin de que ni él ni la ciudad estuvieran preparados para la invasión cuando ésta se produjera al fin. Vannevar, por mediación de Nicolai, había aumentado el número de patrullas de la Guardia Costera estadounidense frente a la costa este. Los partes del radar se recibían automáticamente y Nicolai se encargaba de examinarlos con regularidad. Mantenían una vigilancia constante sobre la costa. Igwao, aburrido al fin del pez, se acercó al escritorio de Vannevar y se sentó delante del ordenador personal que ocupaba una esquina. Vannevar había comprado el equipo hacía algunos meses, aunque todavía no estaba seguro de qué hacer con él. El japonés lo encendió y comenzó a pulsar teclas. Por lo demás, ¿cómo le va a Delfonso?, preguntó Vannevar a Benedicto, haciendo como que no veía a Igwao. Cada vez peor, me temo. El tremere parecía preocupado. Delfonso había desempolvado una vieja cámara de torturas oculta en un sótano secreto bajo la Misión Dolores. Ahora le había dado por sacrificar víctimas, inmigrantes ilegales, en su mayoría regularmente en un potro ensangrentado, efectuando cruentos rituales con reminiscencias de los ritos de sangre católicos y aztecas. La tortura cuasi inquisitorial era seguida de la extirpación del corazón y la libación del mismo. Solo pensar en que se llevaran a cabo tales actividades en su dominio revolvía el estómago a Vannevar. Recordaba perfectamente los acontecimientos que habían tenido lugar en el Hotel St. Francis hacía casi 50 años. Pero el pobre Benedicto se había visto obligado a presenciar estos espantosos ritos, incapaz de detener al viejo vampiro por miedo a poner en peligro la relación que le había costado tanto tiempo cultivar. El príncipe necesitaba que Benedicto mantuviera su puesto de confidente de Delfonso a fin de poder seguir de cerca las actividades del provecto español, en última instancia, del abuelo. Lamento que tengas que pasar por esto, dijo Vannevar. Me cuesta imaginar lo que debe ser. Benedicto se limitó a mirar al suelo, zangoloteando la cabeza. Tenía otras cosas en mente. Todas las pruebas indicaban que don Benedicto había sido engendrado por Delfonso, como afirmara el abuelo.
Nada menos que una autoridad como Hortator había declarado a Benedicto de la Sangre, descendiente de un antiguo sacerdote azteca llamado Nezahualcóyotl, sire de Delfonso. Al parecer, la extraña mezcla de sangre había vuelto loco a Delfonso, y Benedicto temía que a él pudiera ocurrirle lo mismo. Don Benedicto había sido asesinado y abrazado estando de rodillas ante el altar de la majestuosa Catedral de la Ciudad de México. En ningún momento vio a la criatura que lo atacó por la espalda. Se había despertado más tarde, en la celda que ocupaba en el monasterio, atendido por un vampiro tremere jesuita que lo había criado como si fuera de él. Igwo afirmaba que la curiosa herencia de Benedicto tenía mucho que ver con su persistente renuncia a las costumbres occidentales, un intento subconsciente por huir de su pasado. El japonés había intentado convencer a Benedicto de que no existía la sangre pura y que todo el mundo era un mestizo, apuntando que su linaje español estaba compuesto de godos europeos, moros africanos y árabes asiáticos. Más aún, señaló, los propios indios americanos no eran sino asiáticos emigrados. Igwo afirmaba guardar en algún rincón de su hogar una serie de cálculos que demostraban que nadie en el mundo podía ser menos que primo 22º de alguien, y que la mayoría de las personas estaban incluso más relacionadas. Para Igwo todo era lo mismo, y aseguraba no comprender a qué venía tanto alboroto. Pero en esos momentos Igwo estaba ocupado con el ordenador de Vannevar. Tenía un ábaco en el escritorio, a su lado, que utilizaba para competir con la máquina e intentar resolver antes los problemas matemáticos que le planteaba. «Ostras, copón», exclamó el japonés, mezclando expresiones, cuando el ordenador lo hubo ridiculizado una vez más. «Sí que es rápido». Lanzó una mirada radiante a los dos hombres del salón. Vannevar le devolvió la sonrisa, antes de consultar su reloj con el ceño fruncido. «¿Dónde está Nikolai?», preguntó, levantándose del sofá y acercándose a la ventana desde la que se veía la calle California. El ruso había salido hacía poco más de una hora, prometiendo regresar enseguida. Se suponía que iba a traer a una joven para su interrogatorio, la hermana de un hombre que llevaba varios años desaparecido y que ahora se rumoreaba que había vuelto a la ciudad. El hombre se llamaba Joseph Cambridge. Cambridge había sido en su día socio de Robert Foster, descendiente de quinta generación de Davy Foster, uno de los numerosos miembros de la familia que trabajaban directamente para Vannevar. Aunque Cambridge no sabía nada de la vinculación de la familia Foster con la estirpe, se creía que había sido secuestrado para perjudicar a Vannevar. El rapto había tenido lugar en 1971, en la calle Castro, a plena luz del día. Los testigos afirmaban haber visto a una pandilla de jóvenes asiáticos que salieron de una furgoneta verde y atraparon a Cambridge en la calle. No se había vuelto a saber nada de él. El abuelo, claro está, había sido el principal sospechoso. Cambridge, pese a su 1,90 m de altura, no pudo hacer frente a sus captores. Tenía las piernas débiles y atrofiadas, casi inútiles por culpa de la polio que sufrió en su infancia. Podía caminar, pero solo con la ayuda de soportes y bastones. Hacía algún tiempo que se venía observando una gran silueta merodeando por los alrededores del hogar de los Foster al caer la noche, y algunos miembros de la familia afirmaban haber recibido amenazas por teléfono. Se creía que ahora Cambridge era un vampiro y que buscaba vengarse de la familia por lo que le había sucedido. Donna, la hermana quinceañera de Joseph, ya había sido interrogada por Nikolai bajo los efectos de la hipnosis, pero no había podido decirle nada acerca de su hermano mayor. Al parecer no sabía nada de la reciente reaparición de Cambridge en la zona. Vannevar había solicitado a Nikolai que le consiguiera una cita con la muchacha. No había ninguna razón de peso para ello. Vannevar confiaba en las aptitudes de Nikolai, pero, tras haber visto a la joven de lejos en una ocasión, deseaba echarle un vistazo más de cerca. Nikolai se había reído por lo bajo ante la petición de Vannevar, comprendiendo que el príncipe tenía un motivo oculto. Dijo a Vannevar que la traería ante el príncipe mientras estuviera hipnotizada, y luego, cuando se hubiera convencido de que no sabía nada, la devolvería a su hogar sana y salva, borrados los recuerdos de todo lo que hubiera acontecido esa velada. Nikolai había planeado interceptarla hacía una hora, momento en el que Donna regresaría a su casa tras las clases de baile de jazz que recibía semanalmente en su instituto. Pero ya hacía tiempo que Nikolai debería haber vuelto y Vannevar comenzaba a preocuparse. No era propio del ruso demorarse tanto. Cogió el teléfono y llamó al piso de Nikolai. Se escuchó un tono antes de que saltara el contestador. «Deje su mensaje», dijo la voz de Nikolai, sin rodeos. Vannevar colgó de nuevo. «¿Nada?», preguntó Benedicto, desde su silla. Vannevar negó con la cabeza. «No. Y estoy empezando a preocuparme».
Aguardó algunos minutos y volvió a intentarlo, pero no hubo suerte. Esta vez, después de colgar, marcó otro número. Palazzo? Dijo Vannevar al escuchar una voz al otro lado de la línea. Sí, señor. Respondió su interlocutor, poco menos que poniéndose firme ante el sonido de la voz del príncipe. Tommy Palazzo era un tipo duro, un joven Ventrue que trabajaba directamente a las órdenes de Nikolai. Durante algún tiempo había actuado de espía infiltrado en la banda de motoristas de Dirk, pero, cuando se hubo descubierto su tapadera, Nikolai tuvo que sacarlo de allí. Palazzo ejercía ahora de teniente del ruso, especialista en cualquier trabajo que requiriera un poco de fuerza bruta. Ha ocurrido algo. Quiero que te acerques al piso de Nikolai y mires a ver qué puedes encontrar. Llámame enseguida para comunicarme lo que sea. Entendido, dijo Palazzo. Colgo. Vannevar esperó, de pie junto a la mesa, demasiado impaciente como para sentarse. Palazzo vivía cerca de Nikolai, a no más de 5 minutos de distancia. Benedicto observaba al príncipe, sin decir nada. Incluso Igwo dejó de jugar con el ordenador. El teléfono sonó un par de minutos después. Era Palazzo. Será mejor que acuda de inmediato. Ha ocurrido una tragedia. Nikolai ocupaba una enorme casa victoriana emplazada en un vecindario de moda desde el que se veía la franja más oriental del Golden Gate Park, lo que se conocía como el Gumango de la Sartén. Vannevar y Benedicto subieron a la limusina, mientras Igwo se quedaba en el ático. Palazzo se reunió con ellos en la puerta principal y les hizo entrar. Medía 1,80 m, era fornido, iba vestido con un abrigo de cuero negro sobre una camisa blanca con el cuello abierto. Llevaba el pelo negro, que empezaba a ralear, peinado hacia atrás. La medalla de la cadena de oro que le rodeaba el cuello casi se perdía por completo en la tupida maraña de vello que le cubría el pecho. Adelante, dijo, franqueándoles la entrada al salón. Pero se lo advierto, no es agradable. La casa estaba patas arriba, los muebles destrozados, los cuadros en el suelo, las lámparas volcadas. Se habían garabateado unas pintadas con sangre en las paredes. Cerdo. Sed de sangre. Libertad. A tomar por culo. Era obra del Sabet. Pese a todos los esfuerzos de Nikolai, no habían sido capaces de descubrir el paradero del cuartel general de la secta, ni tampoco el nombre de su líder. Ya he registrado la casa, dijo Palazzo. No queda gran cosa. A juzgar por el estropicio de la planta baja, Vannevar no se extrañó. Me sorprende que no prendieran fuego al lugar. Querían que lo encontráramos así, apuntó Palazzo. Vannevar se sentía desorientado. Sin su jefe de seguridad, no sabía qué camino seguir. Hacía demasiado tiempo que dependía de Nikolai. ¿Y ahora dónde vamos? Preguntó a Palazzo. Al local de Chin. Marty Chin regentaba una librería en la calle Hat, especializada en volúmenes raros y antiguos, además de las publicaciones más normales. También comerciaba con información. Tenía contactos en todas partes y sin duda había descubierto la dirección del refugio de Nikolai. Palazzo suponía que Chin había delatado al ruso. Hacía varios años, al tener noticia de los negocios de Chin, Vannevar había pensado en obligarle a cerrar la tienda. Nikolai, no obstante, se había opuesto a la idea. El príncipe podría utilizar esta fuente de información tanto como cualquier otro, al tiempo que se valdría de Chin para difundir falsos rumores. Vannevar había acabado cediendo y se le había permitido a Chin que mantuviera el negocio. Pero ahora era evidente que el chivato había vendido a Nikolai. Se preguntó cuál habría sido el precio. Cuando llegaron a la librería, ésta estaba a oscuras. Era casi medianoche, el establecimiento llevaba horas cerrado y solo unas cuantas luces amarillas alumbraban el interior. Chin dormía en la trastienda. Palazzo, el primero en llegar a la puerta, la aporreó. Vannevar y Benedicto se encontraban detrás de él, esperando. Un minuto después, Chin arrastraba los pies en dirección a la entrada. «Está cerrado», gritó detrás del cristal a los 3 hombres del exterior, hasta que, al reconocer quiénes eran, se apresuró a abrir. En cuanto hubo quitado el pestillo, Palazzo abrió la puerta de una patada, obligando a Chin a quitarse de en medio de un salto. Las 3 siluetas amenazadoras entraron en la tienda, seguidas de una nube de niebla procedente de la calle. Palazzo pasó junto a Chin, haciendo como si no existiera, mientras Vannevar y Benedicto se giraban y esperaban a que el humano volviera a cerrar la puerta y echar la llave. «¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros?»,
Preguntó Chin, sus ojos iban rápidamente del iracundo príncipe a Tommy Palasou, que ahora se encontraba junto a una estantería llena de libros. Palasou sacó un volumen encuadernado en piel, de aspecto lujoso, y comenzó a pasar las páginas. ¿Dónde está Nikolai? Inquirió Vannevar. ¿Nikolai? Tartamudeó Chin, súbitamente más nervioso que antes. Palasou, tras hojear el libro que tenía entre manos, lo tiró al suelo, donde aterrizó boca abajo. No. No lo sé, respondió Chin. Palasou cogió otro libro, lo miró, y lo tiró también al suelo. Exclamó Chin, dirigiéndose a Palasou por encima del hombro. No hagas eso. Moraine. Ordinó Vannevar. Chin giró la cabeza bruscamente. ¿Dónde está Nikolai? Palasou había comenzado a pasearse por el local, empujando todos los libros fuera de la estantería uno a uno, dejando que se amontonaran en el suelo unos encima de otros, con los lomos agrietados y las hojas dobladas. No lo sé, insistió Chin. De verdad que no lo sé. Se produjo un violento estrépito y Chin dio un respingo. Palasou, que había descubierto una vitrina surtida de libros sumamente raros, había derribado el mueble. Había trozos de cristal por todas partes. Chin no dijo nada. Habló Vannevar. Pues te sugiero que lo adivines, amenazó el príncipe, con voz siniestra. Chin alternó la mirada entre los tres vampiros, con los ojos desorbitados. Palasou cogió una enorme planta, una palmera plantada en una urna de terracota profusamente decorada, la levantó por encima de su cabeza y la destrozó contra el suelo. Chin ya había comenzado a hablar. Ayer vino una mujer preguntando por él, dijo, atropelladamente, con la esperanza de poner fin a la devastación que sembraba Palasou a su paso. ¿Le diste la dirección de Nikolai? Preguntó el príncipe. Chin asintió, agitando la cabeza rápidamente. Lo siento. No tendría que haberlo hecho. ¿Cómo se llama? No lo. Tommy Palasou, tras colocarse detrás de Chin a hurtadillas, le cogió un brazo y, doblándolo a la espalda del hombre, empujó al tendero hasta el mostrador para aplastarle la cara contra la dura superficie de madera. Chin gruñó, pero no podía zafarse. ¿El nombre? Exigió Vannevar. Chin no respondió. Palasou tiró del brazo del hombre y se produjo un chasquido. Chin soltó un grito. Tenemos más tiempo que tus dedos, Chin, dijo Palasou. Dinos su nombre, hijo de puta. Misty. Se llama Misty Ols, farfulló Chin, de repente. Solía hacer pelis porno. Ahora regenta un club de topless en North Beach. ¿Cómo se llama ese club? Preguntó Palasou, retorciendo de nuevo la mano del hombre, amenazando un segundo dedo. Cristo, Boki o Chin. Esquina de Broadway con Kenny. Dice que seduce a los clientes para que la acompañen a la planta de arriba y allí se los bebe. Es del Sabbath. Vannevar asintió y Palasou soltó al librero, empujándolo contra el suelo y propinándole una patada en las costillas antes de dar media vuelta y alejarse. Juntos, los tres vampiros dejaron atrás la caótica tienda y al maltrecho humano. Benedicto se había quedado sorprendido por la violencia de la que había sido testigo, pero no dijo nada al príncipe mientras cruzaban la ciudad en coche. Sabía lo importante que era Nikolai para Vannevar. Pensándolo bien, Chin había tenido suerte de salir de esta con vida. Vannevar había demostrado ser un líder justo y ecuánime, casi noble a menudo, pero también sabía ser severo. Exigía y esperaba lealtad de sus súbditos, y los que le fallaban pagaban un alto precio. El propio Vannevar se había visto sorprendido por el comportamiento de Palasou, pero ahora no tenía tiempo de preocuparse por eso. Lo único que sabía era que tenía que encontrar a Nikolai. Palasou iba sentado delante, junto al conductor de Vannevar. Mientras tanto, en el asiento trasero, Benedicto preparaba sendos disfraces para el príncipe y para él mismo. Para cuando hubieron llegado a North Beach, ambos parecía una simple pareja de ejecutivos del distrito financiero que habían salido en busca de un poco de diversión a la salida del trabajo antes de volver a casa y ver a la mujer y los hijos. La escena beatnik de North Beach hacía años que había degenerado en poco más que una atracción turística y una popular zona de copas. Los cafés seguían ahí al igual que el City Lights Bookstore, pero, con la llegada de los finales de los 60 y el movimiento por el amor libre, el vecindario, como si quisiera rendir tributo a la costa de la barbarie con la que había lindado, se había convertido en una avenida brillantemente iluminada de clubes de topless, salas pomo y bares estridentes. Una miríada de luces de neón anunciaban por doquier la presencia de bailarinas desnudas en directo.
La acción se perpetuaba en la calle durante toda la noche. El chofer los dejó a un bloque de distancia del club. Vannevar ofrecía ahora el aspecto de un hombre algo fofo vestido con un traje azul, el pelo corto, rubio y rizado. Benedicto tenía el pelo negro, en media melena hasta el cuello. También su traje era negro, sus zapatos italianos resplandecían como espejos a la luz de los brillantes letreros. Pocos serían capaces de penetrar las ilusiones que había lanzado Benedicto sobre ellos. Cuando se hubieron apeado, el conductor daría la vuelta a la manzana y volvería a detenerse para dejar a Palazzo. El joven vampiro era conocido por estos lares y su visita al club mientras no estuviera acompañado por unos desconocidos no llamaría la atención. En la entrada del Cristo, dos mujeres en bikini sobre tacones de aguja esperaban sentadas en sendos taburetes junto a la puerta principal. Cuando se acercaron Vannevar y Benedicto, se levantaron de sus asientos y se contonearon en dirección a los dos presuntos hombres de negocios. La noche es joven. Vamos, entrad, dijo una de ellas, arrimándose a Vannevar. La otra se cogió del brazo de Benedicto y lo condujo hacia la puerta. Ya veréis que bien os lo pasáis con las chicas de ahí dentro, le prometió, con un guiño malicioso. Los dos permitieron que los guiaran hasta el interior del sórdido club. El lugar reverberaba con la estridente música del tocadiscos, la única luz provenía de unos tubos de neón azules y rojos que decoraban las paredes y de la tenue iluminación de la barra. En el escenario, tres mujeres, cubiertas por meros tangas, se pavoneaban y se arrastraban para regocijo de los vociferantes y beodos ejecutivos sentados en torno a la tarima. El lugar hedía a cerveza derramada, a humo rancio de cigarrillos, a vómitos y a orines. Un hombre alto, con barba, les salió al frente. «Con 5 pavos entráis», les dijo, con la mano extendida. Llevaba puestas unas gafas de sol y una camiseta ajustada de Banlon, su barriga le cubría el cinturón. Vannevar descubrió que no llevaba dinero encima. Benedicto tuvo que pagar por los dos. Ocuparon una mesa apartada del escenario, en penumbra, desde donde poder observar la acción sin ser vistos. Los hombres introducían billetes en los tangas de las bailarinas. Una de las mujeres se acuclilló y uno de los espectadores le chupó un pecho. Le había dado un billete de $10. Apareció una camarera, poco más tapada que las bailarinas. Vannevar y Benedicto pidieron un par de bebidas antes de que Vannevar preguntara. «¿Pascamos a Misty? ¿Ha venido esta noche?» «Voy a ver», respondió la camarera, y se dirigió al mostrador. Allí dijo algo al encargado de la barra, que a su vez hizo una llamada telefónica. Vannevar y Benedicto observaron cómo el camarero hablaba con alguien, lanzando ocasionales miradas de soslayo a la pareja sentada en la penumbra. Asintió y colgó. Dijo algo a la camarera, antes de entregarle las 2 bebidas que encargaran los vampiros. La joven se las llevó en una bandeja. «Ahí tenéis», dijo, posando los vasos encima de la mesa. Benedicto pagó con un billete de $10 y le dijo que se quedara con el cambio. Ella le dio las gracias. «Misty está arriba. Dice que podéis subir cuando queráis. Llévaos las bebidas con vosotros». Le dieron las gracias y cuando se hubo alejado, se levantaron de la mesa y cruzaron el club hasta la angosta escalerilla que les había indicado, al otro lado de la sala. Había otro gorila al pie de la escalera, con una camiseta sin mangas, de brazos cruzados, pero apenas si echó un vistazo a la pareja mientras pasaban junto a él y empezaban a subir los escalones. Justo antes de perderse de vista divisaron a Tommy Palazzo, que entraba en el club. El corpulento portero se limitó a asentir con la cabeza al ver a Palazzo y no le pidió que pagara la entrada. Ninguno hizo ademán de conocer al otro. En lo alto de las escaleras, Vannevar y Benedicto encontraron un largo pasillo, también tenuemente iluminado. Había estrechos compartimentos a ambos lados, a los que se accedía por puertas igual de angostas. En el interior, se retransmitían por televisión incesantes bucles pornográficos. Muchas de las cabinas estaban ocupadas y de su interior provenían gemidos, gruñidos y ocasionales golpes contra las paredes, según los clientes pagaban por recibir favores sexuales. Al final del salón había una puerta tras la cual, a decir de la camarera, se encontraba el despacho de Misty. Benedicto llamó con los nudillos, un tanto dubitativo. «Adelante», invitó una voz femenina. Abrieron la puerta y pasaron. Surgieron de la nada brazos y porras que se abalanzaron sobre ellos, intentando derribarlos, apresarlos, dejarlos fuera de combate. Benedicto se debatió con ferocidad, con brazos y piernas, pero ni siquiera sus mortíferas artes marciales eran rival para el gran número de sus atacantes. Vannevar oyó a Nikolai, que, desde algún lugar, gritaba: «¡Huid!
pero alguien golpeó al príncipe en la cabeza y lo dejó inconsciente. Los dos se despertaron casi al mismo tiempo, medio desnudos y atados con pesadas cadenas a un par de enormes vigas de hierro que se elevaban desde la planta inferior hasta el techo de la primera planta. La habitación estaba a oscuras, las paredes estaban pintadas de negro y decoradas con grotescas pinturas que refulgían especialmente bajo las luces ultravioletas. Había pantallas de cine emplazadas en media docena de sitios, incluso en el techo, en las que se representaban escenas de películas porno. Vannevar reparó en que la mayoría de los bucles mostraban a una belleza rubia, alta y escultural, que supuso que sería Misty. Las siluetas se agolpaban en la oscuridad circundante, espeluznantes especímenes de vampiros con el pelo jaspeado, los dientes podridos y los ojos inscritos en círculos negros. Misty en persona se plantó delante del príncipe, vestida con un par de botas altas de cuero negro, unas cuantas tiras de cuero y poco más. Llevaba el cabello rubio, casi platino, recogido severamente hacia atrás, sujeto en una larga cola de caballo que se derramaba sobre su espalda desnuda. Se rió al ver que Vannevar estaba despierto. «Bueno, príncipe», dijo, con lascivia. «Veo que al fin te has decidido a visitar mi establecimiento». Blandía una fusta de cuero de aspecto ominoso. ¡Qué detalle! En las cercanías, un mísero vampiro desaseado salió a rastras de las tinieblas para acariciar la pierna de la Sabet. «¿Señora?», suplicó la criatura. «Bestia». Siseó Misty a la patética criatura que la había interrumpido, lo golpeó con la fusta. El vampiro gritó de dolor y reptó lejos de ella. Vannevar vio que el engendro sonreía mientras gimoteaba. Se escuchó un lamento en una de las ensombrecidas esquinas de la estancia. Vannevar reconoció la voz. «¿Nikolai?» «Aquí tienes a tu amigo», dijo Misty, cruzó la habitación al lugar donde había un cuadro de mandos montado en la pared. Accionó un interruptor y el rincón se iluminó de repente. Nikolai colgaba cabeza abajo, sujeto con cadenas, con los tobillos atravesados por garfios. No solo le habían quitado la ropa, sino también la piel, lo habían desollado, reduciéndolo a poco más que una masa roja de músculos estriados. Dos mujeres, desnudas salvo por sus zapatos con tacón de aguja, acariciaban y masajeaban al trémulo Nikolai, lamiendo los regueros de sangre que rezumaban sus músculos desgarrados. Vannevar, pese a sus siglos de existencia, tuvo que cerrar los ojos. «Moraine», exigió Misty, golpeando a Vannevar en el rostro con la fusta. El príncipe abrió los ojos y la fulminó con la mirada, sintiendo la herida de su mejilla y la sangre que le bañaba el rostro. La Sabet atacó de nuevo, esta vez en la otra mejilla, abriendo otro corte, pero Vannevar mantuvo los ojos abiertos. «Eso está mejor», sonrió Misty. «Me gustan los hombres obedientes». Se abrió una puerta en alguna parte y metieron a Palazzo a rastras en la sala, en medio de forcejeos. «¡Que se calle!», ordenó Misty a sus esbirros. Los vampiros del Sabet aprisionaron a Palazzo, inmovilizándolo pese a sus denuedos por liberarse. Entre las sombras correteaba una figura harapienta y hedionda, hombre o mujer, Vannevar no podría decirlo con certeza, soltando risitas enloquecidas, con una afilada estaca de madera levantada por encima de su cabeza. Fue directamente a por Palazzo y saltó sobre él, clavando la estaca en el torso del guardaespaldas. Palazzo bramó como un toro cuando le traspasaron el corazón, luego se quedó inmóvil. Sus captores lo soltaron y lo dejaron caer al suelo de madera. Al instante, media docena de Sabet se cernieron sobre el vampiro derribado, lamiendo la sangre, emitiendo grititos de placer mientras se disputaban los despojos. Misty contempló cómo su prole dejaba sin sangre enseguida al impotente Palazzo, hasta dejar tan solo un cadáver arrugado en el suelo. A continuación, ordenó que desataran a Benedicto y lo condujeran a la misma esquina donde colgaba Nikolai. El tremere ofreció resistencia, pero su número era aplastante. Le atravesaron los tobillos con otro par de ganchos y lo izaron, suspendiéndolo al lado del ruso. Acto seguido, lo despojaron de sus prendas. «Quiero hacerte una pequeña demostración», explicó Misty al príncipe. «Quiero que veas lo que le ha ocurrido a Nikolai y lo que te ocurrirá a ti. Mi intención es que experimentes las dulces delicias del dolor, de primera mano». Vannevar se mordió el labio cuando practicaron los primeros cortes en el torso desnudo de Benedicto. El tremere se negó a gritar cuando la navaja se hincó en su carne, pero cuando le arrancaron la primera tira de piel del cuerpo, no pudo soportarlo por más tiempo. Un grito de agonía estremeció la habitación. La Sabet que empuñaba la navaja sonrió, dispuesta a practicar el siguiente corte. En ese preciso momento fueron interrumpidos por un frenético golpeteo en la puerta al otro lado del cuarto. Todos los Sabet se giraron,
alguien propinó una patada a la puerta desde el exterior, arrancándola de sus goznes y lanzándola por los aires. Un mexicano rechoncho y fornido irrumpió en la sala, armado con un machete. Tras él apareció Delfonso, vestido por completo de negro, espada en ristre. «He venido para poner fin a tus prácticas paganas», anunció Delfonso a Misty mientras entraba corriendo en la sala. «Te exijo que liberes a tus prisioneros». Su voz era imperiosa, sus ojos claros y brillantes, despejada su mente. Volvía a ser el hidalgo de antaño, un caballero, deshacedor de entuertos. Misty reparó también en la expresión de Delfonso y retrocedió un par de pasos, siseando amenazadora. El español continuó avanzando hacia ella sin miedo, aprovechando el desconcierto de la mujer, propinando estocadas al aire mientras acorralaba a la líder Sabet. Domingo, con ayuda de una banda de ghouls, se abalanzó sobre los sicarios del Sabet que rodeaban a los ensangrentados prisioneros, troceándolos con su enorme machete, destrozando carne y hueso, amputando extremidades. Dos de los ghouls corrieron en ayuda de Vannevar, que seguía encadenado. Misty continuaba alejándose de Delfonso, desconcertada por las rápidas fintas y estocadas del filo del viejo vampiro, como lo estuviera Vannevar la noche en que conoció a Delfonso, hacía tantos años. Como de costumbre, Vannevar no pudo por menos que admirar la pericia del español. Misty tropezó con la pared que había a su espalda y Delfonso saltó sobre ella, con la intención de incrustar la hoja en su corazón. La mujer arqueó la espalda, como si se resignara a morir, pero al mismo tiempo su forma comenzó a cambiar, aumentando de tamaño, alterando su forma en el preciso instante que la punta de la espada de Delfonso penetraba en su carne. Delfonso, sorprendido por el inesperado suceso, saltó hacia atrás, liberando su filo. La piel de la Sabet se tornó negra y escamada, y se encumbró sobre él. Se había transformado en una gigantesca serpiente, con la cabeza tan grande como la de un caballo. La serpiente se irguió sobre el español, reflejando en sus brillantes escamas las imágenes de una Misty desnuda, antes de caer sobre el vampiro. Delfonso dio un pequeño paso de costado, esquivando con facilidad a la veloz monstruosidad. Giró para ensartarla con su espada, pero la serpiente ya se había elevado de nuevo y se aprestaba a atacar de nuevo. Tras ellos, se volcó un brasero candente, desequilibrado por la restallante cola de la serpiente gigante. Las llamas prendieron enseguida en las chillonas cortinas que decoraban la pared. La serpiente golpeó de nuevo. Delfonso volvió a apartarse de su camino, pero esta vez los enormes colmillos erraron el blanco por meros centímetros. El español giró en redondo y, antes de que la serpiente pudiera alzarse, se puso de puntillas. Hundió la espada con todas sus fuerzas, traspasando el cráneo de la serpiente, penetrando en su cerebro, atravesando la cabeza y clavándola al suelo. La sierpe se agitó y se revolvió enloquecida, intentando liberarse, su cola rasgó cuadros y pantallas de cine, volcó proyectores y los arrojó al suelo. Delfonso utilizó toda su fuerza para retener al monstruo. Las llamas que crepitaban tras los combatientes crecían sin cesar, consumiendo una pantalla en la que una Misty pelirroja satisfacía los apetitos de 3 hombres simultáneamente. Los demás Sabet agonizaban, o yacían muertos, o huían corriendo por las escaleras. Domingo, tras subirse de un salto a una mesa próxima a Nicolai, había cortado las cadenas que retenían a los 2 hombres. Ahora, mientras los ghouls soltaban a Vannevar, se apresuró a socorrer a Delfonso. Trazó un arco con su poderoso machete, de un solo tajo, decapitó a la serpiente. La habitación era un infierno, una densa nube de humo inundaba el ambiente. Vannevar, libre al fin, corrió hacia Delfonso. Se produjo un cortocircuito, se apagaron las luces y se silenciaron los últimos proyectores. Mientras Vannevar se acercaba, Delfonso hizo una honda reverencia, con la espada recta a su espalda. «A vuestro servicio, milord». «Saquémoslo de aquí», dijo Vannevar a Domingo. «Este sitio se va a venir abajo». El mexicano no necesitaba que lo espolearan. Asieron al viejo español por los brazos y comenzaron a tirar de él hacia la escalera. Benedicto ya se les había adelantado y controlaba a los ghouls que transportaban el cuerpo inerte de Nicolai. «Presentí problemas», dijo Delfonso al príncipe mientras descendían a toda prisa las escaleras de madera, en dirección al callejón. «Vinimos a buscarte, temiendo que estuvieras en un apuro». Vannevar le dio las gracias, de corazón. Una vez fuera, en el callejón, encontraron el vecindario poblado de policías y camiones de bomberos, de sirenas estridentes, de luces cegadoras. Se encaminaron hacia uno de los extremos del callejón y se encontraron con que un coche patrulla les cortaba el paso. Cambiaron de dirección hasta dar con la enorme limusina negra de Vannevar.
Los vampiros fugitivos abrieron las puertas de golpe y se agolparon en el interior del vehículo, depositando a Nikolai, desnudo y cubierto de sangre, en el asiento trasero. El conductor dio marcha atrás, salió a ciegas del callejón y se interpuso en el camino de un sedán azul, que lo amonestó con el claxon antes de que huyera a toda velocidad del escenario. Eran casi las 5 de la mañana cuando Vannevar llegó por fin a su apartamento. Poco después de abandonar el club se habían reunido con el conductor de Delfonso y se habían despedido del español y de Domingo antes de llevar a Nikolai a un lugar donde pudiera montarse una enfermería improvisada. El ruso seguía con vida y se recuperaría, aunque habrían de transcurrir varias semanas antes de que regenerara todo el tejido que había perdido. Vannevar había dejado a Benedicto en su refugio antes de regresar a casa. Encontró a Igwo dormido en el sofá, roncando suavemente. Lo despertó. El japonés se incorporó y se frotó los ojos. ¿Qué hora es? Vannevar se lo dijo, se sentó y le relató los pormenores de esa noche. Entonces, ¿habéis destruido a la líder del Sabet? Sí, respondió Vannevar, aunque le recordó que todavía desconocían el paradero de la guarida secreta. Que todavía se ocultaba en alguna parte de la ciudad y, mientras existiera, el Sabet seguiría constituyendo un problema. Guau. Al menos por ahora. Se aproxima el final de la partida y casi se han jugado todas las cartas. Los posibles resultados son cada vez menos. Se aproximaba el alba e Igwo dio las buenas noches a Vannevar, que se quedó solo para meditar acerca de las palabras del japonés. Casi se habían jugado todas las cartas, había dicho Igwo. Vannevar esperaba que, llegado el momento, supiera jugar sus bazas. Dio de comer a sus peces y se acostó. Fue varias semanas después, cuando Nikolai ya se había recuperado y restablecido, cuando Donna Cambridge fue llevada ante Vannevar. El príncipe se había sorprendido a sí mismo aguardando la entrevista con ansiedad, y le avergonzaba un poco que pensar en una chica tan joven pudiera distraerlo de ese modo. Pero no podía negar la fascinación que sentía por ella, una fascinación que lo embargaba desde la primera vez que la viera. La joven Donna demostró ser todo lo que Vannevar se había imaginado, a pesar de su juventud y de su figura femenina todavía angulosa y sin desarrollar. Desde el momento en que Nikolai la introdujo en la sala, lo sobrecogió un deseo arrebatador de acogerla entre sus brazos y aplastarla contra su pecho, pero no lo hizo. Permaneció sentado en su silla, estudiando a la aturdida cautiva, sin dar muestras de emoción. La interrogó casi por espacio de 1 hora, aunque no pudo descubrir nada. Como le había asegurado Nikolai, la muchacha no sabía nada acerca del paradero de su hermano, Joseph Cambridge. Al cabo, a regañadientes, Vannevar la despidió, y Nikolai prometió que se encargaría de que la joven llegara a su casa sana y salva. Vannevar volvió a quedarse solo.